Friedrich Nietzsche escribió esto en una época donde ya entendía algo que hoy, más que nunca, necesitamos comprender. Tus emociones pueden convertirse en tu mayor vulnerabilidad o en tu fortaleza más impenetrable. ¿Alguna vez alguien usó tus sentimientos en tu contra? ¿Has sentido esa punzada de rabia cuando te manipularon con culpa, cuando lloraste frente a quien no lo merecía, cuando tu enojo le dio poder a alguien que solo buscaba verte débil? Tal vez compartiste un miedo íntimo y luego lo escuchaste en forma de burla. Quizás te enamoraste y esa vulnerabilidad se transformó en el arma perfecta para controlarte. O simplemente reaccionaste con emoción en el momento equivocado. Y esa reacción fue archivada, estudiada, lista para ser usada cuando más daño pudiera hacerte. Este video no es para todos. Es para quienes están cansados de sangrar emocionalmente en público. Para quienes quieren construir algo que nadie pueda quebrar. Vivimos en una era extraña. Una época donde la terapia se convirtió en entretenimiento. Donde mostrar cada lágrima en redes sociales es considerado valentía. Donde la palabra vulnerable se transformó en un mantra sagrado que nadie se atreve a cuestionar. Te dijeron que debías ser auténtico, que ocultar tus emociones era tóxico, que expresar cada sentimiento, sin filtro, sin control, era el camino hacia la salud mental y las relaciones genuinas. Y tú lo creíste, porque sonaba bien, porque todos lo repetían. Así que lo hiciste. Abriste tu pecho, mostraste tus heridas, confesaste tus miedos más profundos a personas que apenas conocías, creyendo que esa honestidad brutal construiría puentes de confianza. Pero algo salió terriblemente mal. Esa persona a quien le contaste sobre tu infancia difícil, ahora lo menciona casualmente en discusiones para desarmarte. Aquel amigo que conocía tu inseguridad sobre tu apariencia hace bromas sutiles al respecto cuando hay público. Tu expareja, que vio tu lado más frágil, ahora sabe exactamente qué botones presionar para hacerte explotar o derrumbarte. Descubriste que no todos merecían acceso a tu mundo interior. Que la vulnerabilidad sin discernimiento no es autenticidad, es ingenuidad. Que hay depredadores emocionales que coleccionan tus secretos como armas, esperando pacientemente el momento perfecto para usarlas. Y ahora te sientes traicionado, no solo por ellos, sino por toda esa narrativa cultural que te prometió que abrirte era siempre la respuesta correcta. Te sientes estúpido por haber confiado, débil por haber mostrado demasiado, expuesto en un mundo que no perdona la exposición. Pero hay algo aún peor que la traición externa, la traición interna. Esos momentos donde tus propias emociones te sabotearon. Cuando el enojo te hizo decir algo que destruyó una relación importante. Cuando la tristeza te paralizó justo cuando necesitabas actuar. Cuando el miedo te hizo retroceder ante una oportunidad que nunca volvió. Tus emociones, esas fuerzas que se supone deberían guiarte, se convirtieron en cadenas. Y lo peor es que no sabes cómo liberarte sin perder tu humanidad en el proceso. La pregunta que te atormenta ¿es posible protegerte sin cerrarte completamente? ¿Existe un camino entre ser un libro abierto vulnerable y convertirte en un témpano de hielo incapaz de sentir? La respuesta es sí. Pero primero necesitas entender quién te convenció de que no podías. Nietzsche tenía un nombre para el sistema de creencias que te mantiene emocionalmente expuesto y vulnerable. La moral del rebaño. No es una conspiración. No es un grupo secreto de personas malvadas reunidas en una habitación oscura planeando tu destrucción. Es algo mucho más insidioso.
Es una red invisible de creencias compartidas, de reglas no escritas sobre cómo deberías sentir, expresar y gestionar tus emociones. Esta moral te dice que si no lloras en público, eres un reprimido. Que si no compartes cada conflicto interno, eres un mentiroso. Que si mantienes ciertas cosas para ti mismo, estás construyendo muros y alejando a la gente. Te convence de que la frialdad emocional es sinónimo de crueldad, que el control es sinónimo de represión, que la distancia es sinónimo de indiferencia patológica. ¿Y sabes por qué existe esta moral? Porque el rebaño necesita predecibilidad. Necesita que seas legible, descifrable, controlable. Cuando muestras todas tus cartas emocionales, cuando reaccionas predeciblemente a ciertos estímulos, cuando tus botones están claramente marcados y accesibles, te vuelves manejable. Las personas saben cómo obtenerte lo que quieren de ti. Saben qué decir para que te sientas culpable. Saben qué hacer para que explotes. Saben cómo manipular tu necesidad de aprobación, tu miedo al rechazo, tu deseo de ser amado. La moral del rebaño no te está protegiendo, te está domesticando. Nietzsche lo vio claramente en su época, y es aún más relevante ahora. Vivimos en una cultura que celebra la inteligencia emocional, pero que raramente enseña soberanía emocional. Te enseñan a identificar tus emociones, a nombrarlas, a expresarlas, pero nunca te enseñan a dominarlas, a decidir conscientemente cuándo darles rienda suelta y cuándo encerrarlas bajo llave. Porque un individuo con verdadera soberanía emocional es peligroso para el orden establecido. No puedes chantajearlo fácilmente. No puedes usar la vergüenza social para controlarlo. No puedes hacerlo sentir culpable por no cumplir con expectativas arbitrarias. Mira cómo funciona este sistema en la práctica. Si en una discusión mantienes la calma mientras el otro se desmorona emocionalmente, te acusarán de ser frío o sin corazón. Si no reaccionas con indignación ante lo que se supone debes indignarte, te llamarán insensible. Si estableces límites emocionales firmes, te dirán que eres cerrado o incapaz de intimidad. El mensaje es claro. Tu resistencia a ser emocionalmente transparente es un defecto moral. Tu deseo de mantener cierta distancia estratégica es una patología. Tu frialdad calculada es evidencia de tu falta de humanidad. Pero pregúntate esto. ¿Quién se beneficia realmente de que tú estés emocionalmente expuesto todo el tiempo? ¿Quién gana cuando eres un libro abierto? No tú. Definitivamente, no tú. Los que se benefician son aquellos que han aprendido a leer ese libro y a usar cada capítulo en tu contra. Los manipuladores emocionales, los chantajistas afectivos, los vampiros energéticos que se alimentan de tu reactividad. Y aquí está la verdad más incómoda. La sociedad prefiere individuos emocionalmente reactivos porque son más fáciles de controlar a través de la narrativa. Si pueden hacerte sentir culpable, te controlan. Si pueden enfurecerte, te distraen. Si pueden asustarte, te paralizan. La frialdad emocional que Nietzsche propone no es la ausencia de sentimientos, es la negativa a ser un esclavo de ellos. Es la decisión radical de que tú, y solo tú, decides cuándo y cómo tus emociones se manifiestan en el mundo exterior. Pero la moral del rebaño ha hecho un trabajo tan efectivo que incluso ahora, mientras lees esto, una parte de ti se resiste. Una vocecita te susurra. ¿No es esto un poco extremo? ¿No es esto volverse un sociópata? Esa voz no es tuya. Es el rebaño hablando a través de ti. Aclaremos algo fundamental antes de continuar.
La frialdad emocional de la que hablaba Nietzsche no tiene nada que ver con ser un psicópata incapaz de sentir. No es convertirse en una máquina. No es matar tu capacidad de amar, de alegrarte, de conectar profundamente con otros seres humanos. Es algo completamente diferente. Es algo mucho más poderoso. La frialdad emocional nietzscheana es el dominio absoluto sobre tu mundo interior. Es la capacidad de sentir intensamente sin que esos sentimientos te controlen. Es experimentar rabia, tristeza, miedo o éxtasis. Y aún así, mantener la claridad mental para decidir conscientemente qué hacer con esas emociones. Nietzsche lo llamaba patos de la distancia. La capacidad de observar tus propios estados emocionales desde una posición elevada, como si fueras un científico estudiando un fenómeno fascinante, pero que no te arrastra. Sientes el dolor, pero no eres el dolor. Experimentas la ira, pero no eres la ira. Esta distancia no es represión. La represión es empujar las emociones hacia el sótano de tu mente y pretender que no existen. La frialdad emocional es reconocerlas completamente, darles la bienvenida incluso, pero negarse a que tomen el volante de tu vida. Piensa en los estoicos, esos filósofos antiguos que Nietzsche admiraba con reservas. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribió en sus meditaciones mientras estaba en el campo de batalla, rodeado de muerte y caos. ¿Crees que no sentía miedo? ¿Crees que no experimentaba tristeza por las vidas perdidas? Por supuesto que sí, pero había cultivado una fortaleza interior que le permitía sentir todo eso sin permitir que esas emociones dictaran sus decisiones estratégicas. O considera a Napoleón Bonaparte. En medio de batallas donde el resultado podía significar la vida o muerte de miles, mantenía una calma inquebrantable. Sus generales describían cómo podía dormir tranquilamente horas antes de una batalla crucial. No porque no le importara, sino porque había entrenado su mente para separar la intensidad emocional de la claridad operacional. Esto es lo que Nietzsche llamaba el Übermensch en su aspecto emocional. Un ser humano que ha trascendido la tiranía de sus propios impulsos sin dejar de ser plenamente humano. Pero aquí está el aspecto más contraintuitivo de todo esto. La verdadera frialdad emocional solo es posible cuando has sentido profundamente. No se construye evitando el dolor, sino atravesándolo tantas veces que ya no te asusta. No se desarrolla huyendo de las emociones intensas, sino sumergiéndote en ellas hasta que aprendes a nadar en sus profundidades sin ahogarte. Es como el herrero que mete sus manos en el fuego una y otra vez hasta que desarrolla callos tan gruesos que el calor ya no lo quema. Sus manos siguen siendo manos, siguen sintiendo. Pero el fuego que destruiría a otros apenas lo afecta. Ahora, traslademos esto a tu vida práctica. ¿Qué significa realmente tener esta frialdad emocional? Significa que cuando alguien intenta manipularte con culpa, tú reconoces la táctica inmediatamente. Sientes el impulso de ceder, de justificarte, de pedir disculpas por existir. Pero en lugar de reaccionar automáticamente, hay una pausa. Una fracción de segundo donde tú decides. Y en esa pausa vive tu libertad. Significa que cuando sufres una traición devastadora, experimentas el dolor en toda su intensidad. Pero no haces llamadas furiosas a las 3 de la mañana. No envías mensajes de los que te arrepentirás. No tomas decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Sientes todo, procesas todo, pero actúas solo cuando has recuperado tu centro de gravedad. Significa que cuando triunfas espectacularmente, disfrutas del momento sin perder la perspectiva. No te vuelves arrogante porque sabes que la fortuna es voluble.
No te apegas demasiado al éxito porque entiendes que es tan transitorio como el fracaso. Esta es la frialdad que te hace invencible. No porque no sientas nada, sino porque nada te hace perder tu eje. Las emociones vienen y van como olas en el océano, pero tú eres el océano mismo, profundo e imperturbable bajo la superficie. Y aquí está el poder estratégico más grande de todos. Cuando dominas tus emociones de esta manera, te vuelves completamente ilegible para los demás. No pueden predecirte, no pueden manipularte, no saben qué te afecta realmente y qué es simplemente teatro. Te conviertes en un enigma, y en un mundo donde todos son libros abiertos, el enigma tiene todo el poder. Pero esto no se logra con un simple deseo. Se construye ladrillo a ladrillo, experiencia tras experiencia. Y ahora te voy a mostrar exactamente cómo construir esa fortaleza. El primer pilar de tu fortaleza emocional es quizás el más difícil de dominar en una era donde todos opinan sobre todo constantemente. Es el arte del silencio estratégico. Nietzsche escribió: aquel que no puede guardar silencio sobre sí mismo, no tiene control sobre sí mismo. Y tenía razón absoluta. Tu capacidad de permanecer en silencio cuando cada fibra de tu ser quiere reaccionar es la primera línea de defensa contra la manipulación emocional. Piensa en cuántas veces has dicho algo en el calor del momento y luego te has arrepentido. ¿Cuántas discusiones has escalado innecesariamente porque no pudiste contener esa respuesta cortante? ¿Cuánta información sensible has revelado simplemente porque el silencio te resultaba incómodo? El silencio estratégico no es ser mudo. Es la decisión consciente de no llenar cada espacio vacío con palabras. Es permitir que la incomodidad exista sin apresurarte a resolverla. Es observar la situación completa antes de comprometerte con una respuesta. Aquí está la técnica práctica. Cuando alguien dice algo diseñado para provocarte, cuenta mentalmente hasta 10. No respondas inmediatamente. Respira profundamente 3 veces. Observa la emoción que surge en ti como si fueras un espectador externo viendo una película. Pregúntate: ¿esta respuesta inmediata me beneficia estratégicamente o solo satisface mi impulso de desahogarme? 90% de las veces descubrirás que el silencio es más poderoso que cualquier respuesta que pudieras dar. El silencio confunde a los manipuladores porque no tienen nada con qué trabajar. El silencio te da tiempo para evaluar. El silencio es poder en su forma más pura. Pero hay más. Aprende a ser silencioso sobre tus logros hasta que sean innegables. Silencioso sobre tus planes hasta que sean irreversibles. Silencioso sobre tus heridas hasta que estén completamente sanadas. El mundo no necesita actualizaciones en tiempo real de tu vida interior. La discreción no es deshonestidad, es inteligencia. El segundo pilar es aprender a crear distancia psicológica entre tú y tus circunstancias, entre tú y las personas, entre tú y tus propias emociones. Nietzsche hablaba del observador interior, esa parte de ti que puede elevarse por encima de cualquier situación y verla con claridad objetiva. Es como si hubiera 2 versiones de ti, el que experimenta y el que observa al que experimenta. Esta distancia no significa aislamiento social. No significa que nunca te conectes profundamente con nadie. Significa que incluso en tus conexiones más íntimas, mantienes un centro inviolable. Una parte de ti que nadie puede tocar, ni siquiera las personas que más amas. La práctica es simple, pero requiere consistencia. Varias veces al día, especialmente en momentos de alta carga emocional. Imagina que estás flotando 3 metros por encima de ti mismo. Desde esa posición elevada, observa la escena completa.
Observa tu propio cuerpo, tus gestos, tus reacciones. Observa a las otras personas involucradas. Observa el contexto completo. ¿Qué ves desde ahí arriba que no podías ver cuando estabas sumergido en la experiencia? La situación parece tan crítica vista desde esa perspectiva. Tu reacción emocional está proporcionada a la realidad objetiva de lo que está ocurriendo. Esta distancia psicológica te permite responder en lugar de reaccionar. Te permite ver cuando alguien está proyectando sus propios problemas en ti. Te permite identificar patrones en tu propio comportamiento que necesitan ajuste. Te da lo que los militares llaman conciencia situacional, aplicada a tu vida emocional. Y aquí está el beneficio más profundo. Cuando mantienes esta distancia, las palabras de otros pierden su poder de herirte. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque reconoces que las opiniones ajenas son reflejos de sus propios mundos internos, no verdades absolutas sobre ti. El tercer pilar es quizás el más nietzscheano de todos. Aprender a usar tu sufrimiento como combustible en lugar de permitir que te consuma. Nietzsche sufría de migrañas debilitantes, de problemas de visión, de aislamiento social. Pero en lugar de permitir que ese dolor lo destruyera, lo transformó en filosofía. Lo convirtió en fuerza. Su famosa frase, "Lo que no me mata, me fortalece", no era un eslogan motivacional vacío. Era el resultado de una práctica real de transmutación alquímica del sufrimiento. Cada vez que alguien te traiciona, tienes dos opciones. Puedes permitir que esa traición te amargue y te cierre, o puedes extraer la lección, fortalecer tus criterios de selección de personas y volverte más sabio. La traición puede ser el precio de tu educación emocional. Cada vez que fracasas, puedes revolcarte en la autocompasión o puedes estudiar el fracaso como un científico estudia un experimento fallido. ¿Qué variables estaban fuera de tu control? ¿Cuáles estaban dentro? ¿Qué puedes ajustar para el próximo intento? Cada vez que sientes miedo, en lugar de huir de él, pregúntate, ¿qué me está diciendo este miedo? ¿Es una advertencia legítima sobre un peligro real? ¿O es el eco de un trauma pasado? ¿Puedo usar este miedo como información en lugar de dejarlo paralizarme? La transmutación no niega el dolor. Lo honra convirtiéndolo en algo útil. Es la diferencia entre ser una víctima de tus circunstancias y ser un guerrero forjado por ellas. El cuarto pilar requiere algo que nuestra cultura considera casi imposible: aprender a ser genuinamente indiferente a cosas que antes te consumían. No estoy hablando de fingir indiferencia mientras internamente te devoras. Estoy hablando de cultivar una verdadera falta de inversión emocional en opiniones, resultados y personas que no merecen tu energía. Nietzsche decía que el hombre superior debe aprender a despreciar. No despreciar en el sentido de odiar activamente, sino en el sentido de considerar ciertas cosas tan por debajo de su estándar que ni siquiera merecen una respuesta emocional. Alguien te critica injustamente en redes sociales. La vieja versión de ti se obsesionaría, escribiría párrafos de defensa, perdería horas de sueño. La nueva versión ni siquiera registra la crítica como algo significativo. No porque finjas que no te afecta, sino porque genuinamente reconoces que la opinión de un extraño aleatorio no tiene peso en tu realidad. Esto requiere una jerarquía clara de prioridades. Pregúntate, ¿esta persona, situación o resultado estará en mi vida dentro de 5 años? ¿Dentro de 5 meses? ¿Dentro de 5 días? Si la respuesta es no, ¿por qué estoy invirtiendo energía emocional preciosa en ello? La indiferencia selectiva es liberadora. Es decirle a tu sistema nervioso,
No todo merece una respuesta. No todo merece mi atención. No todo merece que yo sienta algo al respecto. Y al hacerlo, conservas tu energía para las batallas que realmente importan. El quinto y último pilar es el más malentendido: la creación de una persona estratégica. Nietzsche entendía que el Übermensch necesitaba diferentes máscaras para diferentes contextos, no por deshonestidad, sino por necesidad estratégica. Tu jefe no necesita ver tu lado vulnerable. Tu competencia no necesita conocer tus dudas. Los desconocidos no necesitan acceso a tu mundo interior. Esto no es falsedad, es sabiduría. La máscara del superhombre es la versión de ti que muestras al mundo, controlada, medida, estratégica. Detrás de esa máscara, tú sigues siendo completamente humano, completamente capaz de sentir, completamente auténtico. Pero eliges conscientemente qué aspectos de tu humanidad revelas y a quién. Piensa en ello como diferentes niveles de acceso. Hay información pública sobre ti que cualquiera puede ver. Hay información privada que solo tus amigos cercanos conocen. Y hay información sagrada que tal vez solo una o dos personas en tu vida merecen acceder, si es que alguien lo hace. La diferencia entre una máscara y una mentira es la intención. La mentira busca engañar. La máscara busca proteger y posicionar estratégicamente. Un cirujano no comparte sus propios problemas personales con el paciente en la mesa de operaciones, no porque sea falso, sino porque ese no es el contexto apropiado. Su profesionalismo es una máscara necesaria. Desarrolla tu máscara pública conscientemente. Decide qué versión de ti el mundo necesita ver para que puedas operar efectivamente en él. Y nunca, jamás, confundas esa máscara con tu verdadero yo. La máscara es una herramienta. Tú eres el artesano que la usa. Ahora que has visto los 5 pilares, necesitamos hablar de algo crucial que muchos ignoran cuando discuten el pensamiento de Nietzsche: los límites y los peligros de esta filosofía. Porque sí, existe un punto donde la frialdad emocional deja de ser poder y se convierte en patología. Existe una línea entre ser estratégicamente distante y convertirte en un sociópata incapaz de conexión genuina. Y esa línea es más delgada de lo que te gustaría creer. El primer peligro es la deshumanización gradual. Cuando empiezas a ver cada interacción como un juego estratégico, cuando cada conversación se convierte en una partida de ajedrez emocional, corres el riesgo de olvidar que las personas frente a ti no son piezas en un tablero. Son seres humanos con sus propios sufrimientos, esperanzas y fragilidades. Nietzsche jamás abogó por la crueldad gratuita. Su filosofía no era una licencia para manipular o herir a otros sin remordimiento. El Übermensch no es un depredador social. Es alguien que ha trascendido la necesidad de validación externa, no alguien que disfruta causando dolor. La diferencia es esta: la frialdad emocional te protege a ti, pero no debería convertirse en un arma ofensiva contra los inocentes. Puedes ser indiferente a las opiniones ajenas sin ser cruel con las personas. Puedes mantener distancia emocional sin ser despectivo. Puedes proteger tu mundo interior sin cerrar completamente la puerta a conexiones auténticas. El segundo peligro es el aislamiento terminal. Existe una diferencia entre soledad elegida y soledad impuesta por la incapacidad de conectar. Si tu frialdad emocional te lleva a un lugar donde genuinamente no puedes sentir empatía, donde no puedes disfrutar de la compañía de otros, donde cada momento de vulnerabilidad te parece debilidad intolerable, entonces has ido demasiado lejos. Nietzsche mismo sufrió de un aislamiento profundo en sus últimos años. Y no todo ese aislamiento fue filosófico o elegido.
Parte de él fue consecuencia de llevar sus ideas a extremos que lo alejaron de la posibilidad de conexión humana genuina. Podemos aprender de sus ideas sin repetir sus errores personales. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? ¿Cómo sabes que estás construyendo fortaleza emocional en lugar de levantar prisiones internas? Aquí están las señales de que estás en el camino correcto. Todavía eres capaz de sentir alegría genuina. Todavía puedes reírte sin calcular si es estratégicamente apropiado. Todavía hay una o dos personas en tu vida con las que puedes bajar completamente la guardia. Todavía tienes compasión por el sufrimiento ajeno, incluso si no permites que ese sufrimiento te controle. La frialdad emocional saludable no te hace menos humano, te hace selectivamente humano. Eliges dónde invertir tu profundidad emocional. No la desperdicias en quienes no la valoran, pero tampoco la niegas completamente. Y aquí está la guía ética fundamental. Usa tu frialdad emocional defensivamente, no ofensivamente. Úsala para protegerte de la manipulación, no para manipular a otros. Úsala para mantener tu centro de gravedad en medio del caos, no para crear caos en la vida de otros. Nietzsche hablaba del león y el niño como etapas del desarrollo espiritual. El león destruye los viejos valores, aprende a decir no, se vuelve fuerte y libre. Pero la etapa final es el niño, la capacidad de crear, de jugar, de experimentar asombro genuino sin cinismo. La verdadera maestría emocional no es quedar atrapado eternamente en la etapa del león, feroz y distante. Es pasar por esa etapa para llegar a una forma superior de apertura, una que no nace de la ingenuidad, sino de la fuerza. Una vulnerabilidad elegida, no impuesta. Una conexión que ofreces conscientemente porque lo decides, no porque te sientas obligado o manipulado a hacerlo. Esta es la paradoja final. Solo cuando has construido la capacidad de ser completamente frío, puedes elegir conscientemente ser cálido. Solo cuando dominas el arte de la distancia emocional, puedes acercarte a alguien con verdadera libertad. Porque ahora esa cercanía es un regalo que das, no una debilidad que explotan. La frialdad emocional no es el destino final. Es la herramienta que te permite elegir conscientemente cómo, cuándo y con quién decides ser completamente humano. Imagina por un momento cómo se ve la vida cuando has construido esta fortaleza emocional. Cuando los 5 pilares están firmemente establecidos en tu interior. Ya no despiertas con ansiedad anticipando las opiniones de otros. No revisas compulsivamente tus mensajes esperando validación. No necesitas que alguien te diga que estás bien para sentirte bien. Esa sed desesperada de aprobación externa se ha evaporado, no porque te hayas vuelto arrogante, sino porque has encontrado un centro de gravedad interno tan sólido que nada externo puede moverlo. Cuando alguien intenta manipularte, lo ves venir a kilómetros de distancia. Sus tácticas se vuelven transparentes, casi cómicas en su previsibilidad. Y no reaccionas con enojo o indignación. Simplemente observas, evalúas y respondes con la precisión de un cirujano. O mejor aún, no respondes en absoluto. Porque has aprendido que no toda provocación merece tu energía. Tus relaciones se transforman completamente. Las personas tóxicas simplemente desaparecen de tu vida, no porque las expulses dramáticamente, sino porque tu nueva frecuencia energética ya no resuena con la de ellas. Y las personas de calidad, aquellas que realmente merecen estar en tu círculo íntimo, se sienten atraídas naturalmente hacia ti. Porque hay algo magnético en alguien que no necesita nada de nadie. En el trabajo, te vuelves imparable.
Las críticas ya no te derrumban. Los elogios ya no te inflan. Simplemente ejecutas con excelencia consistente, porque tu motivación viene de un estándar interno, no de la aprobación de un jefe o el reconocimiento de colegas. Esto te hace impredecible, y en un mundo corporativo lleno de personas desesperadas por aprobación, el impredecible siempre tiene ventaja. Cuando enfrentas pérdidas, dolor o traición, sigues sintiéndolo todo. Pero ahora hay un espacio entre el sentimiento y tu identidad. El dolor viene, lo atraviesas con plena conciencia, extraes su lección y luego lo dejas ir. No te aferras al sufrimiento como si fuera una medalla. No construyes tu identidad alrededor de tus heridas. Te has convertido en lo que Nietzsche llamaba un espíritu libre. No libre de responsabilidades o de lazos humanos, sino libre de la tiranía de tus propias emociones descontroladas. Libre de la necesidad compulsiva de reaccionar a cada estímulo. Libre de la prisión de ser constantemente legible y predecible para los demás. Caminas por el mundo con una calma que desconcierta a quienes te rodean. No es la calma de la ignorancia o la represión. Es la calma del que ha visto el fondo del abismo, ha luchado con sus propios demonios internos y ha emergido victorioso. Es la tranquilidad que solo viene después de la tormenta, cuando sabes con certeza que puedes sobrevivir a cualquier cosa. Y lo más hermoso de todo, cuando finalmente decides abrirte, cuando eliges ser vulnerable con alguien que lo ha ganado. Esa vulnerabilidad tiene un peso y una belleza incomparables, porque no nace de la debilidad o la necesidad, sino de la fuerza y la elección consciente. Este es el resultado final. No eres una estatua de piedra incapaz de sentir. Eres un guerrero que ha aprendido a bailar con sus emociones en lugar de ser arrastrado por ellas. Eres el ojo del huracán. Mientras todo a tu alrededor puede estar en caos, tú permaneces en perfecta quietud, inamovible, indestructible, libre.